es una jornada intensa donde tenemos que meter todos los temas. Bueno, este proyecto no lo voy a presentar en detalle porque ya el año pasado en esta misma casa hicimos el primer año y la presentación de sus fundamentos. Solo decir algunas cosas que fueron lo que motivaron en sí, digamos, la realización de este proyecto, que era buscar una tecnología que nos permitiera medir los caudales y los volúmenes de riego, porque veíamos que en el tema de la gestión, esto se me pasa solo, en el tema de la gestión, en definitiva, para gestionar cualquier recurso de la manera más eficiente, pues primero hay que conocer las cosas, saber qué es lo que está pasando. Y dentro de lo que está pasando, en el caso del riego y el sistema por gravedad, pues no teníamos todavía una tecnología para medir realmente con precisión y queríamos lograrlo. Pero además quisimos ir un poco más allá y entonces dijimos, bueno, medir está muy bien, pero si lo pudiéramos transmitir y pudiéramos acceder remotamente a la información sería fabuloso. Y claro, cuando empezamos con el ingeniero Roel a plantearnos los temas de medición y eso, pues no había internet, no había celulares, no había un montón de cosas, y ahora sí las tenemos. Y hay más electrónica, hay más sensores, etcétera. Entonces decidimos aprovechar todo eso para medir en la gama de situaciones que se nos presentan en los sistemas de riego nuestros y poderlo transmitir. Y después dijimos, bueno, pero un poquito más, porque con poder medir y transmitir, si no podemos financiarlo, pues estamos un poco en la misma. No podemos ir a equipamientos que no puedan ser sustentados, en definitiva, con los valores, con los números que tiene la producción agrícola. Entonces, esas son las tres patas, digamos, de este proyecto que están acá un poco en la finalidad, una metodología confiable y económica para medir el agua, para contribuir a mejorar la eficiencia y la conservación del recurso. Y bueno, acá un poco lo que veníamos hablando. Bueno, el tema era el siguiente. En la situación en que viene el agua, que nosotros manejamos el agua en canales, sin presión, tenemos unas ciertas condiciones dadas y nosotros tenemos que combinar lo que eran los dispositivos de aforo con algunos dispositivos para realizar la medición electrónica y luego lograr la transmisión de datos. Y estas son un poco las condiciones que nosotros tenemos en nuestro sistema de riego conocidos por todo el mundo. El agua viene con la calidad de cualquier agua superficial, es decir, trae flotando y en suspensión de todo, es una realidad. No podíamos ir a los contadores de agua para industriales o domiciliarios porque todos los elementos que tenga paleta o lo que sea se trancaban los elementos que venían. Eso es una condición. Luego, en los sistemas de riego no tenemos mucha presión o mucha diferencia de nivel, también es una realidad que había que manejar. Son grandes caudales. Me acuerdo cuando estaban instalando la quinta planta de bombeo en Montevideo, que apareció un cañito así, una cosa, y digo, esto tan pequeño, claro, al lado de los volúmenes y los caudales que se manejan en arroz, digamos, tal vez 2.000 hectáreas de arroz era lo mismo que el consumo de Montevideo. Y entonces, bueno, tenemos también en los campos, en los sistemas de riego, hay ciertas estructuras que se hicieron como puentes o, en fin, desvíos de agua, derivaciones, que están allí. Y digo, nosotros pensamos, si las podemos utilizar para medir, para aforar, de alguna manera, pues es una gran ventaja. Y entonces también las tomamos en cuenta. Y luego lo que eran no dificultades, digamos, de hidráulica o de medición, sino de entorno, ¿no? Es decir, no hay corriente eléctrica en los campos, normal. A veces puede no haber señal para la transmisión de datos, había que evaluarlo. Hay en el campo, pues quedan los equipos allí, también hay que cuidar el tema de vandalismo, rotura, o las vacas que van y les gusta y se arriman y se rascan, y resulta que los equipos se van al suelo. En fin, teníamos que tener algo que fuese resistente también a esa condición de intemperie. Toda la gama posible de aforadores de lámina libre, es decir, aforadores para canales a cielo abierto,
de los conocidos, lo que todo el mundo ha conocido, que se medía con una regla y daban caudal. Los aforadores de cresta ancha, sin cuello, vertederos de todo tipo, incluso con puertas utilizadas midiendo la diferencia de nivel para sacar el caudal. En la parte de tuberías, que también hay tuberías, algunas de pase de agua de un sitio al otro, de un canal al otro o directo a la chacra, pues también era algo que no estaba entubado, pero con características especiales, no tenía mucha presión. Y allí entonces intentamos varias cosas, medidores electromagnéticos, placas de orificio, tubos Venturi, y la calibración directa de alguna estructura, que están allí, no hay que construirlas y pueden servir. Y después otras cosas que también son útiles. Ir llevando el control de los niveles de agua en los canales a veces es más importante que la medición de caudales. Si alguien que nos avise cuando está por encima o por debajo de ciertos niveles, para nosotros puede ser sumamente útil. Entonces, entre todas las empresas que están allí, que participaron, colaboraron con sus técnicos y sus instalaciones, tratamos de abarcar toda la gama de situaciones de aforo, y en la temporada pasada instalamos 27 puntos de aforo en toda esta gama de combinación de elementos digamos, hidráulicos y electrónicos que teníamos a mano. Además de las 5 empresas arroceras de acá del este, teníamos una en el norte, porque era una situación un poco distinta y también la queríamos abarcar, y un equipo fue colocado en Iña 33 y otro en la Facultad de Agronomía también para tenerlo de control. Resultados de primer año, de segundo año. Esta es una estructura rara, un vertedero que sigue con un sifón invertido, pues ahí teníamos una regla. Bueno, en definitiva, aquí lo que hicimos fue mediciones de control de aforos con molinete, y hicimos una regresión para obtener la fórmula que nos daba el caudal, y a partir de tener el caudal instantáneo, luego hacíamos mediciones periódicas. Hay equipos que miden la altura de agua cada 10 segundos. Eso es posible, con electrónica hoy en día todo eso es posible. Entonces se iban tomando registros horarios de promedios, acumulados de esos tiempos, y teníamos entonces la posibilidad de saber en cada momento cuál era el caudal y de ir acumulando los volúmenes que transitaban por allí. Y este es un caso en el cual, mediante aforo, hemos ajustado un coeficiente, o unos coeficientes, una recta, una curva, digamos, de caudal, y a partir de allí construimos, digamos, las ecuaciones que se introducen en la programación de los equipos de registro electrónicos, y va automáticamente calculando caudal y acumulando volumen. Y esta es, digamos, lo que sería a nivel de toda la temporada, lo que fue toda la temporada. Y vemos la acumulación en violetita ahí de los volúmenes, y por otro lado las oscilaciones de los caudales. Ese es el tipo de información que nosotros logramos a través de estas mediciones. Otra, un poco similar, diferente, un pase de agua a través de un camino ancho de más de 11 metros, con 2 tubos, uno más grande, otro más chico. También es una estructura que uno dice, bueno, si yo tengo un tubo, si tengo un orificio de pared gruesa o lo que fuera, si sé las dimensiones y sé la diferencia de altura, aguas arriba y aguas abajo, de alguna manera puedo llegar a tener una ecuación que me dé el caudal en función de esa diferencia. Y entonces, bueno, existía sensores de presión diferencial que nos da directamente la diferencia de nivel entre aguas arriba y aguas abajo, los utilizamos en este caso. Y también hemos hecho aforos y ajustado los coeficientes para obtener el caudal. Se me están pasando solas, pero bueno, creo que quedó a propósito para que no se duerma. En este caso, ven el caudal que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Era un bombeo, con ciertas horas de bombeo, luego corta, y entonces por eso tenemos esa variación dentro del día, que refleja exactamente lo que estaba ocurriendo. Y una acumulación de volúmenes que han pasado
a través de ese puente, de esos caños. También en el caso de tubos, pensamos en la utilización de un dispositivo muy antiguo también, muy conocido, que es la placa de orificio. La placa de orificio genera, igual que el Venturi, genera una depresión al pasar el agua y reducirse en su pasaje por el orificio, que la diferencia, la depresión que medimos es proporcional al caudal que está pasando, conociendo sus dimensiones. Esa es la teoría y lo que en definitiva utilizamos nosotros. Son dispositivos que están totalmente normalizados, hay una norma ISO que nos indica exactamente cómo funciona y bueno, lo hemos utilizado, lo hemos probado, a ver qué tal iba, ¿no? En concreto, este es un campo donde había un bombeo, se ve ahí el bombeo, la salida del bombeo con su chimenea y la placa de orificio montada, digamos, entre el tubo rojo y el tubo azul. Allí se ve la manguera con el sensor y la cajita con el registrador, también sensor de presión diferencial, ningún problema. Y aquí los resultados, también un bombeo, también sube y bajan los caudales y también va acumulando los volúmenes. En este caso también hicimos un chequeo de los coeficientes para ajustarlos bien, porque nos tuvimos, para no hacer que se desbordara el agua por la chimenea, para no generar una diferencia muy grande, pues nos pasamos un poquito de lo establecido en la norma ISO, y dije, bueno, vamos a pasarnos, pero lo controlamos, lo calibramos con los molinetes y ajustamos bien cuál sería la ecuación para obtener el caudal a partir de la presión diferencial. Este otro es un Venturi, un tubo Venturi de entrada 500 y garganta 350. También, igual que el de placa orificio, genera una depresión, es más aparatoso, más grande, más largo, más costoso también, pero bueno, funciona exactamente igual, ¿no? Nos ha dado esta representación en la temporada, y ahí marcamos dos líneas verticales en una parte que pasó algo raro. Se nos cayó el caudal y sin embargo había agua, es decir, estaba circulando caudal. Y llegamos, bueno, un poco a la conclusión, analizando cómo funcionan estos equipos o este dispositivo, que por debajo de cierta caudal el equipo empieza a marcar cero. Como todos los aparatos, uno le dice, bueno, por debajo de 3 centímetros de diferencia, pues asume que no te está pasando agua, para que no quede en invierno de repente con una cosa mínima, pues generando registros de caudal. Y bueno, en ese periodo resulta que durante unos cuantos días nos dio un caudal que era cero. Y aparece allí como una línea verdadera, ¿verdad? Un periodo en el cual queda plana la acumulación de volúmenes. Y luego dijimos, no, bueno, ya que estamos en una situación tan límite, tan debajo, vamos a bajarle ese umbral, esa sensibilidad al propio equipo. Dije, bueno, no, sigue midiendo hasta que tengas por lo menos 1 centímetro. Y ahí empezó a registrar de vuelta. Pero de alguna manera, este tipo de equipo tiene limitaciones en el rango de caudales. No así como los aforadores a cielo abierto, que el rango de caudales es amplísimo. Aquí prácticamente entre el caudal mínimo y el caudal máximo estamos hablando de 4:1. En el Venturi 5:1, pero no más. Así que tenemos que elegir muy bien el sitio donde se coloca para no quedarnos, como en este caso, sin registro. Esto es un vertedero rectangular, también que estaba instalado allí. Se ha colocado una regla electrónica midiendo la altura, la carga, digamos, sobre el vertedero. Bueno, lo conocemos todo, un vertedero, ¿verdad? Tiene una relación en función de sus dimensiones y de la carga que nos da el caudal. A partir de allí acumulamos volumen en los periodos que queremos. Esta sería la representación también de lo que fue medido en esta temporada. Medidores electromagnéticos. Aquí ya no estamos hablando de la hidráulica de diferencias de presión o de presiones o de cargas, sino que de un equipamiento que genera
un campo magnético y el pasaje del agua lo deforma y entonces el sensor que tiene pues recoge esa deformación del campo magnético y pues calcula el caudal que está circulando por el tubo. Es un poco más caro que otros equipos, pero casi no genera pérdida de carga porque es un tubo, se le inserta los sensores, entonces en realidad pérdida de carga tiene muy poquita, lo cual es una ventaja. Tiene sí, puede llegar a tener, como en este caso va insertado y algo del caño queda dentro del tubo, pues a veces puede engancharse algún elemento que venga flotando. Bueno, da estos resultados, igual similares a los otros. Y bueno, ya que estábamos allí, medimos en algunos campos todo el ciclo, toda la temporada de riego, pues llegamos a algunos valores de consumo por hectárea, aunque este no era el objetivo de este proyecto, pero aprovechamos a ver cómo, en los que teníamos registros completos, para ver cómo lo hacíamos. Y tuvimos estos datos que son bastante razonables en cuanto a las realidades que se manejan allí. El último, que es una medición que hicimos en el canal de riego de Comisaco, canal principal que abastecía, bueno, canal que abastece varios campos, parece que da un volumen mucho más alto, pero en realidad este es el volumen que transitó por la estación de aforo. Pero resulta que tenía cuenca, era un canal de ladera, recoge caudales y los transita igual, están medidos, hay que quitárselos. En una de las chacras esas que aparecía allí, pues dijimos, bueno, vamos a ver si lo vemos por etapa. Tampoco era el objetivo del proyecto, pero ya que estábamos, digo, vamos a ver cómo andamos. Y entonces tenemos estos valores desde el inicio del riego hasta el primordio floral, 7.000 y pico, 7.584 metros cúbicos, esto es por hectárea. Luego de ahí hasta floración, hasta 50% de floración, 4.000 metros cúbicos. Y el final, pues hasta el final de riego, se ve que vamos bajando los caudales en esas etapas. Bueno, y tenemos los costos. Los costos lo hemos simplificado así. Tenemos costos de todo el equipamiento, incluso la instalación, el equipamiento hidráulico más el equipamiento electrónico más la instalación, y tratamos de calcular las cuotas de amortización, que es lo que están en la segunda línea, y tenemos dos columnas. Una es lo que efectivamente regó en la temporada 2015-16 y el potencial o el máximo que podía regar con ese tamaño de equipo, ¿no? Y esas son las cuotas de amortización que salen. Este es un ACA de una cierta dimensión. Este es un cincuello, este es el cincuello 24, uno de los más grandes. También tiene cuotas de amortización $1.34 o 0.81 como mínimo, según el área. Estos son los cupay. Los cupay son más caros porque toda la estructura esa de fibra de vidrio pues es costosa. Son los más caros porque además son los que riegan menos caudal o los que dejan pasar menos caudal. El electromagnético, aquí como depende del tamaño del tubo donde se ponga, no le pusimos un potencial, sino que dijimos los valores que tomaban. Hay uno, el más barato, digamos, sale en $3.22 de amortización por hectárea y el otro sale bastante más. Esto es un tipo de regla electrónica con el cual se midió esa estructura. Acá tenemos la otra regla electrónica, las placas de orificio, las 3 que probamos, también tienen cuotas de amortización bastante razonables, siempre un poco dependiendo de las áreas que uno riega. Este es un sensor electroacústico que probamos por primera vez el año pasado y que vamos a agregar 2 más esta próxima temporada. Emite un sonido ultrasónico y recoge la velocidad, el tiempo que demora en recibir el eco. También tiene cuotas más bajas. Y hablábamos de transmitir. Tenemos, sí, 5 minutos, me sobra. Hablábamos de transmitir los datos y recogerlos de alguna manera, o en una web o en un software libre que pudiera acceder a esas bases de datos. Y tenemos, entonces, este es el ejemplo de página web que se desarrolló en el proyecto. Esto es un programa libre que uno se baja a su PC, con el cual puede acceder a los equipos, ver su configuración, cambiarla y también tener los datos, obviamente.
Y una cosa de lo más interesante es de las alarmas. Todos los equipos fueron, digamos, programados para que puedan emitir alarmas de cuando se sobrepasa una cierta altura, un cierto nivel, o cuando se está por debajo. Y eso a nivel de manejo de los sistemas de riego, de los canales, ha resultado sumamente útil. Esta pantalla muestra el mensaje, el SMS que recibe el canalero o el que está encargado de la supervisión de eso, como alerta, como alarma. Esa alarma en la página web, bueno, acá se ve cómo uno puede establecer los límites, cambiarlo, digamos, el usuario lo maneja y bueno, puede ajustarlo a sus necesidades. Conclusiones. Yo acá quería que salieran una por una, pero salieron todas juntas. Bueno, lo primero, los aforadores a cielo abierto tipo Flume, todos han funcionado muy bien. Siempre, todos han funcionado muy bien. No hubo problema de atasco, de nada. En general, sí los que instalamos bien, porque hubo un par de ellos que los erramos en la forma de instalarlo y quedaron sumergidos, los demás funcionaron bien. Ay, me fui para allí. Los Venturis y las placas de orificio, lo que comentaba, son adecuados para rangos de caudales acotados. Tenemos que saber muy bien el rango de caudales que queremos medir. Luego la transmisión de datos, que nos llevó bastante dolor de cabeza y bueno, hemos ido ajustando para que en todos los casos se pudiera lograr la transmisión y yo creo que somos optimistas en que la mayoría de los problemas los hemos resuelto. Luego, tanto la página web como los programas de interfase de usuario, pues eso ahí no ha habido problemas, se han ido adaptando a las necesidades de los usuarios y han funcionado bien. Lo de la calibración de las estructuras existentes nos parece realmente muy bueno. Hay estructuras que existen, que ya están allí, que no tienen costo adicional, más que la electrónica y el sensor, y que dan una información muy importante. Entonces, no ha habido mayores problemas para hacer las calibraciones con molinete, ajustar una ecuación y a partir de allí tener siempre una... No son tan precisas como los aforadores, pero nos dan una idea bastante buena de los caudales y los volúmenes. El sistema de alarmas que les comentaba se recibe directamente en el celular. Claro, cuando suena a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana, pues más que un susto, uno... Pero bueno, es importante que el que está manejando la red de canales tenga idea de cuando algo está funcionando mal, o porque se cayó el caudal y porque la bomba dejó de bombear o lo que sea, o se rompió el canal, o porque se da por desbordar. Entonces, realmente yo creo que ha sido sumamente útil. Y lo último, como vieron ahí en la presentación y en la publicación está, los valores obtenidos de amortización anual son bastante adecuados a lo que es el costo de un servicio de riego. Salvo algunos casos donde las áreas son muy pequeñas y entonces, pues claro, dividimos todo el costo de la parte electrónica entre poca superficie, pues nos da valores más altos. Entonces, bueno, es dependiente del área que estamos regando, pero yo creo que en la mayoría de los casos es asumible, ¿no? Estamos hablando de valores de $1, $1,50, $2, $3 por hectárea. Yo creo que son bastante logrando el objetivo que queríamos. Bueno, acá puse una pequeña filmación de ese Cincuello 24 funcionando con su caja registradora. La caja registradora tiene su propio panel solar, en este caso, en este equipo. Y la verdad es que ha funcionado, un equipo que ha funcionado bien, ¿no? Y bueno, hasta aquí no me he pasado, creo que me sobraron 30 segundos. Así que bueno, yo creo que estamos a las preguntas que puedan surgir para contestarlas lo mejor que podamos. Muy bien, muchas gracias, Pablo.